hace unas semanas los rusos han aumentado la velocidad de los avances en la ciudad de Torres, ¿no? Que es una ciudad que es bastante importante. Mira, Edu ya nos va a dar ahí el zoom, ¿no? Recordad que tenéis nuestro mapa para echarle un vistazo. La ciudad de Torres es bastante importante porque, bueno, es una aglomeración urbana que creo que en total puede tener, creo que tenía antes de la guerra 70.000, 80.000. No me refiero a la ciudad, sino la ciudad y los alrededores. Y, o sea, que es un complejo, es un complejo urbano bastante importante. Y es que además funciona como llave, es decir, como puerta de entrada a diversas ciudades estratégicas o pueblos estratégicos, ¿no? Es decir, por el norte Konstantinivka y luego, si los rusos consiguen tomar Toretsk, podrían, digamos, comenzar otro nuevo eje de avance hacia Pokrovsk, ¿no? Que esto sería, pues, para atacar por el norte Pokrovsk o incluso el oeste, ¿no? El este, perdón, de la ciudad, ¿no? Por tanto, es una ciudad relevante. Lo que estáis viendo en el mapa, que no sé si, no lo he comentado al principio, pero lo comento ahora, eh, los avances de amarillo son los avances que ha realizado el ejército ruso en 2025, ¿vale? O sea, como veis, son considerables teniendo en cuenta que llevamos 5 días apenas, ¿no? Para que lo tengáis en mente por si os equivocáis, ¿no? Dicho lo cual, agradezco un par de suscripciones y dejo ahí a Manu que también pues de su análisis, su actuación en Pocrox, etcétera, ¿no? Gracias a Belardo Segura por ese Prime, 8 mesezazos. Muchas gracias. Oscar también por esos 6 meses de Prime ya que llevas. Y bueno, feliz año a ti también. Y no sé si. Ah, sí, Vilas, que bueno, que está por aquí, que nos ha regalado 2 suscripciones. Nada, muchísimas gracias por esas suscripciones que nos regalas, Vilas. Gracias, no sabía que estás por aquí. Así que nada, muchas gracias nuevamente, ¿no? Nada, si quieres, Manu, comentar Torres. Sí, de Torres, básicamente, esto era una cosa que ya dije en los últimos días del año pasado, ¿no? Em, digamos que una vez que caiga la ciudad, para los ucranianos en esa zona se les abre un ambiente complicado, porque o bien lo que es la situación al sur de Chasiv Yar, y toda la zona del canal que hasta ahora se había mantenido ahí una línea defensiva, por lo menos desde que los rusos expulsaron a los ucranianos de la cabeza de puente que había al otro lado, al este de lo que es el canal. Se abre ahí una situación complicada de cara también a los avances hacia Konstantinivka o de cara a progresar hacia el oeste, ¿no? Se abren esas dos posibilidades, con lo cual la, la caída de Torres tiene este componente de realmente lo que ha ocurrido en estos meses es que al ralentizarse las operaciones rusas, la defensa ucraniana pues ha sido más fuerte de lo que inicialmente parecía que iba a ser. Básicamente pues ha ralentizado esa posibilidad, ¿no? Que de hecho Pokros pues también parecía en el momento en que Torres estaba más complicada la situación a finales de verano, por lo menos principios de otoño, parecía en aquel momento que en Pokrovsk iba la cosa también a complicarse y sin embargo pues los rusos avanzaron en otras direcciones más al sur, y es ahora cuando se ha visto que se está reactivando la situación en Pokrovsk. De hecho, en los últimos días los avances rusos se han acercado hasta una de las autovías que sale hacia el oeste de la ciudad, en concreto la que sale en dirección al suroeste. No la han cortado ni han tomado posiciones fijas todavía, pero hay combates desde, por lo menos desde ayer, creo recordar. Y bueno, esto digamos que ya deja parcialmente interrumpida la comunicación por el oeste, al menos por de esas dos vías de comunicación terrestre, de tráfico rodado, quiero decir, ¿no? Carretera, autovía. Una de ellas ya estaría no interceptada, pero desde luego afectada. La otra, pues, está todavía, digamos, cerca el avance ruso, pero todavía está lejos en cuanto a cortarla, ¿no? En cuanto a las líneas de ferrocarril, hay un detalle a tener en cuenta. eh, de las dos que salen hacia el oeste, la que sale en dirección hacia el suroeste, esta tiene dos vías. De las dos líneas férreas, la del suroeste tiene dos vías. Esto es importante para tener en cuenta el flujo de comunicaciones. Al tener dos vías se permite la circulación como en una carretera en doble sentido, ¿no? Em, con lo cual hay mayor fluidez del tráfico. No es como las líneas tradicionales de una sola vía en las que un tren si se cruza pues tiene que esperar a que
uno de los dos trenes pase y el otro pues espera para continuar en sentido contrario, ¿no? Un poco como el ejemplo que nos ponían en primaria y en secundaria de los dos trenes que se cruzan, pues en qué punto de la vía se encontrarán, ¿no? Y esto, de cara a las comunicaciones al oeste, perder esta ruta ya se intuía que iba a ser digamos, complicaría bastante las comunicaciones por el oeste. Está todavía la otra línea férrea, pero ya digo, esta es de una sola vía, con lo cual el tráfico ferroviario, al perderse una de las dos, incrementaría en una de esas vías y al tener menos capacidad, menos fluidez, pues se duplicaría el tráfico, ¿no? En cualquier caso, ya digo que con los avances de las fuerzas rusas en la zona, en contexto general se complica bastante las comunicaciones. Em, yo creo que con esto podemos pasar a comentar un poco la situación en otros puntos y si quieres después podemos hablar, ya para terminar, de Ucrania, del tema del gas, que es un tema que convendría también Mm. repasar. Sí, mira, yo por ejemplo, me parece muy bien el tema del gas para terminar la parte de Ucrania, que sería, digamos, parte más política, etcétera, que lo podemos enganchar con esto. Además, yo creo que todo suma. Em, simplemente yo creo que de momento no tenemos nada más que contar aparte, que decir que lo importante del frente lo voy a hacer muy resumidamente, pero el que me gustaría comentar lo de las deserciones masivas, que nos lo habéis preguntado por el chat y luego he dicho que íbamos a comentarlo. Tenemos básicamente lo que ha comentado Manu, ese tipo de movimientos que hay. Recordad que tenemos todavía muy activos la cuestión del sur de Donetsk, que después de la caída de Kurajovo, ahora mismo el próximo objetivo es Andrivka, que es el siguiente nudo logístico. Para que se entendáis, que van a ver que el avance ruso está viendo por dos partes, ¿no? Es por el norte y por la parte después bueno, del frente de Kurajovo, ¿no? Por tanto, están teniendo dos ejes de avance los rusos, ¿no? Y bueno, están teniendo, pues, no demasiado rápido, pero tampoco demasiado lento, por así decirlo. Para 2023 serían avances muy rápidos, pero bueno, ya digamos que los rusos nos han acostumbrado en estos últimos meses de 2024 a avances mucho más rápidos. Y sí que es verdad que esto hay que decirlo, que yo creo que lo habéis comentado en algún momento en otro directo, que los rusos también han ralentizado muchos avances debido al mal temporal. Tanto la cuestión no solamente de la nieve, sino la niebla, que eso dificulta las operaciones aéreas, ¿no? De la Fuerza Aérea Rusa o incluso de los drones, y eso pues evidentemente dificulta las operaciones ofensivas, ¿no? De los rusos. Luego, para terminar esta cuestión de los frentes, pues está la cuestión de Velika Novosilka, ¿no? Que es otro de los enclaves importantes al sur de Donetsk, que está, bueno, está en un cerco operativo, básicamente, y que yo personalmente no creo que la situación para el ejército ucraniano sea muy positiva, teniendo en cuenta que han perdido todas las vías logísticas, todas las carreteras que llevaban al asentamiento, y solamente hay pues campos para poder abastecer o huir o lo que quieran a la localidad, ¿no? Y de hecho hay un río en medio, que es decir, lo que hace todo mucho más difícil. Esa zona también es bastante importante porque si cae esa zona tienes también, el ejército ruso tendría, digamos, más vía libre de cara a realizar operaciones militares en Zaporilla, ¿no? Y ya para terminar la cuestión de las deserciones. He comentado antes el caso de la 155 Brigada Mecanizada, porque es un caso que ha sido muy sonado tanto por la prensa occidental como la prensa ucraniana. Es decir, aquí no es una cuestión de que nos lo estemos inventando, ni mucho menos, es que directamente son los propios ucranianos los que han denunciado o lo que han informado sobre esta cuestión. Esta brigada, la 155 Brigada Mecanizada, es para que os hagáis una idea del nivel, digamos, de la dificultad de la movilización ucraniana y de qué problemas están teniendo ahora y por qué es. Y eso explica en gran parte la cuestión de que no tengan soldados suficientes para cubrir todo el frente. Y también porque opinamos que si ya no tienes suficientes soldados para cubrir el frente actual, ¿cómo es que abres nuevos frentes en Kursk o estos lugares que eso lo que hace es estirar aún más el frente y vas a tener más dificultades para cubrirlo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, la 155. Pues bueno, esta brigada que se anunció mucho, se publicitó bastante, sobre todo en Francia, porque, bueno, pues iba a ser una nueva brigada mecanizada que iba a, digamos, ¿cómo decirlo? Tener una nueva brigada, pero estilo occidental y con entrenamiento occidental, ¿no? Digamos, una de estas brigadas con armamento OTAN, etcétera, pensadas, se entiende, para operaciones ofensivas, como las que he hablado antes, que digamos las mejores preparadas, ¿no? La cuestión es que
como ya se ha reportado que directamente esta brigada mecanizada ya no existe sobre el papel. Y no ha entrado, sin entrar incluso antes en el frente. ¿Por qué? Porque antes de entrar incluso en el frente ha sufrido unas más de 1.700 deserciones. Más de 1.700 deserciones. De las cuales 50 de esas deserciones se han producido en Francia cuando estaban entrenando, ¿no? Por cierto, que habían recibido vehículos blindados, material militar occidental, pero no lo suficiente para crear, por cierto, una brigada mecanizada en condiciones. Preguntáis, ¿cuánto tiene una brigada de soldados normalmente de Ucrania? O los ucranianos, el ejército ucraniano. A ver, en su totalidad podría ser entre 4.500, 5.000, 6.000 soldados, pero dado el desgaste de la guerra, seguramente en una brigada normal, pues igual tiene unos 2.000 soldados, 2.500, sobre todo unas que llevan mucho tiempo sin rotar, ¿no? O incluso menos. Por tanto, estamos hablando de que 1.700 de, digamos, 3.500 soldados se han desertado. Esto ya, pues ya no tiene ninguna utilidad o no tiene ningún peso operativo esa brigada, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que lo que han hecho es dividirla en batallones y en unidades más pequeñas para ir enviándolas a, digamos, otras brigadas o otras fuerzas, ¿no? En el frente que necesitasen soldados. O todos han ido a Pokrox, al frente de Pokrox, han ido ahí a caer, ¿no? Y bueno, yo creo que ya estos números denotan cuál es la situación del ejército ucraniano con deserciones. Evidentemente son bastante masivas porque la propia Fiscalía ucraniana creo que dio el número de casi en el último año unos 100.000 o prácticamente 100.000 deserciones, que no son todas, digamos, deserciones, digamos, que se van y no vuelven, porque algunas son como deserciones momentáneas o voluntarias, ¿no? Que es básicamente una forma también de protesta de los soldados que llevan, pues a lo mejor en el frente sin rotar 2 años o 3 años casi, y que, pues bueno, debido a cómo está la situación en la guerra, pues no tienen prácticamente permisos o no han tenido permisos, pues lo que hacen es, sin tener, digamos, ese permiso, se van una semana, dos, a ver a sus familiares o lo que ellos quieran, y luego ya vuelven y digamos que las autoridades ucranianas, digamos que miran hacia otro lado porque tampoco se pueden permitir, o eso es lo que ellos dicen, castigar a todos estos soldados que están haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, para que veáis las cifras que son bastante altas. eh, y como digo, la cuestión de la brigada de 155 que he comentado mecanizada es un ejemplo muy paradigmático, perdón, de cómo está la situación. No sé si quieres comentar algo al respecto, Manu, y enlazas ya con el gas. Y este tema, esta brigada es a la que me he referido antes, sin citarla expresamente, era el caso de la 155. De momento es una cosa más coyuntural, podríamos decir, más ligada a unidades de nueva creación, con efectivos de nuevo reclutamiento que están, entiendo yo, pues, bueno, no creo que en el frente la situación moral esté mucho mejor, pero desde luego esta gente va con muy poca motivación y yo creo que dice mucho de los problemas que están teniendo los ucranianos de cara a reclutar, ¿no? Porque ya no es solo un tema de números, de demografía, es también un indicativo del estado de cosas que hay entre los reclutas nuevos y, digamos, bueno, la falta de voluntad, o más que falta de voluntad, la fuerte desmoralización que hay, ¿no? Y no es gente que está por la labor de ir al frente a servir de carne de cañón. De hecho, no es solo un problema que ha habido con unidades de nuevo reclutamiento, incluso efectivos. En algunos casos ha habido reportados de efectivos militares, o sea, que gente que ya está en el ejército desde hace años, pero estaban en otros servicios, no estaba como infantería en el frente. Por ejemplo, se ha reportado casos de efectivos de las unidades antiaéreas, creo que en este caso de una unidad que estaba desplegada en Sí. Kiev, que fueron mandados al frente de Donbass como carne de cañón, ¿no? Esto personalmente, pues, es una medida desesperada, entiendo yo, que refleja pues los problemas que están teniendo, pero además también evidencia entiendo yo, una falta de, o sea, muy mala organización
personal que está formado en equipos antiaéreos que tienen experiencia. Al menos se decía que esta era pues gente que ya tenía experiencia, ¿no? Que no son gente reclutados de hace un par de meses. Y gente que tiene ya experiencia en lo que es actividades antiaéreas, sobre todo con la situación que hay en Ucrania. No creo que tampoco esté el ejército ucraniano sobrado de este tipo de personal, y menos aún como para mandarlo al frente como carne de cañón, ¿no? También se reportó el caso de un piloto, en este caso de la sección de la unidad de transporte de la Fuerza Aérea Ucraniana, que fue mandado al sector de Sumi, creo que recordar que era el sector de Sumi, como soldado, y que no solo no le hizo demasiada gracia la cosa, sino que se acabó pasando al frente ruso. Al menos esto es un poco lo que ha informado la agencia, creo que era la TASS, de un caso, que, como digo, de un piloto ucraniano que al parecer pues se habría pasado al lado ruso en cuanto fue destinado al frente. Y bueno, pues la razón habría sido esta, ¿no? Que se le sacó de la unidad de transporte, que entiendo que la unidad de transporte de la Fuerza Aérea Ucraniana pues no está teniendo una gran actividad, por lo menos en los últimos tiempos, y pues fue mandado al frente. Dicho esto, pues yo creo que podemos pasar a la parte del gas. Sí, bueno, como añadido a lo que has dicho, no solamente han lanzado, bueno, han desplegado expertos en antiaéreos o pilotos, sino también se han reportado que han utilizado personal de logística, cocineros, digamos, tanquistas, cualquier persona que pueda coger un fusil dentro de las unidades, les han mandado a primera línea a defender el frente, para que veas cuál es la situación. Del tema del gas, no sé si quieres comentar tú, empezar, pero bueno, la noticia del gas es básicamente que a partir del 1 de enero, o este pasado 1 de enero, se cortó el tránsito de gas que pasaba por el gas ruso por Ucrania, que abastecía a varios países bastante importantes, ¿no? Digamos que ya no hay gas ruso directamente que viene de Ucrania por el tubo, ¿no? Esa es la noticia. Y esto es debido a que Ucrania se ha negado a renovar el contrato que tenía con Gazprom. El contrato anterior databa de 2019 y duraba como unos 5 años, y básicamente han decidido no seguir con este negocio, para intentar o infligir un peso económico a Rusia, ¿no? Para que no siga, digamos, enviando gas a Europa. La cuestión es que esto perjudica a varios países del entorno, sobre todo Eslovaquia, Austria, y luego hablaremos también de la cuestión de Moldavia, ¿no? Y Transnistria. Eso, digamos, que son los principales perjudicados Y por... Hungría. y Hungría, sí, Hungría. Y Hungría también, evidentemente Hungría también, aunque creo que Hungría tiene una situación mejor que Eslovaquia. Pero bueno, digamos que esos son los principales países que quedan, digamos, más dañados por la decisión como digo, de Zelensky, bueno, del gobierno ucraniano, porque, bueno, evidentemente sigue habiendo gas ruso que llega a Europa, pero sobre todo viene a través del puertos de gas natural licuado, que es, como ya sabréis muchos, es más caro que el gas natural que viene del tubo, ¿no? No sé, Manu, ¿comentamos? Efectivamente, se cortó a partir del 1 de enero. Esta era una Mm. cuestión que ya había planeado anteriormente, desde que empezó la guerra. No se había Sí, visto afectado hasta ahora el tránsito de gas por territorio ucraniano, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el Nord Stream 1. No estaba en cualquier caso en zona de guerra, pero bueno. Se había planteado ya anteriormente cortarlo. Zelensky, por distintas razones, entre otras pues, por presiones que había recibido desde fuera de los afectados, no lo había hecho, pero en este caso, una vez que ha vencido el acuerdo, pues han optado por no renovarlo por la situación bélica, cosa hasta cierto punto, digamos, comprensible desde la lógica ucraniana. Pero aquí es donde viene, digamos, la cuestión más problemática, ¿no? Eh, Porque sí, una vez que se ha hecho, pues hecho está, ¿no? Pero están algunos países ya avisando de las consecuencias de esto. En el caso de Eslovaquia, pues esto ha supuesto un problema interno serio. Tendrán que buscar alguna solución a través de vecinos, por ejemplo, como Hungría o Austria. Probablemente no tengan excesivos problemas, más allá de la alza de precios que va probablemente a tener lugar.
pero sí que es verdad que el gobierno de Fico ya ha advertido a Ucrania de represalias. Esto era un tema que ya había salido antes de, digamos, de materializarse este corte, ¿no? Esto, que por cierto, este tema del gas es en realidad herencia de la época soviética, no es una cuestión, digamos, tan reciente. Y de hecho ya en el pasado ha sido también cuestión polémica en el caso de Ucrania, ¿no? El tema de cerrar el gasoducto, ¿no? Con las consecuencias que eso tenía, digamos, para Europa Central. Ya de hecho en los años 2000, un poco el origen del proyecto Nord Stream por las polémicas y los cortes que hubo en Polonia y Ucrania en aquella época, ¿no? En torno al año 2004-2005. Hay países que, como decía Pablo, caso de Eslovaquia o de Moldavia o Transnistria, se van a ver seriamente afectados por esto y por las consecuencias que tendrá, digamos, de cara a buscar una alternativa, un acceso alternativo a gas, por alza de precios que va a suponer. En el caso de Transnistria es más grave, podríamos decir, habida cuenta de la particularidad de este estado, ¿no? Este país que está ahí entre Ucrania y Moldavia, que bueno, es un estado en una situación diplomática y política bastante especial. Dependía de no solo para consumo energético, pues tipo para calentarse, ¿no? Podríamos decir. También tenía uso industrial de cara a la generación de electricidad, por ejemplo. Y para Transnistria en este sentido sí que va a ser un problema serio. Va a ser un problema bastante serio hasta que se encuentre una alternativa. En el caso de Moldavia, pues esto entiendo yo, que va a estrechar los lazos de Moldavia posiblemente con Rumanía o con otros países del entorno, que va a acceder al gas a través de estas vías de comunicación. En el caso de Hungría, como decía Pablo, tienen una situación distinta, no es la misma que Eslovaquia, en cierto sentido también la de Austria, pero igualmente en el caso de Hungría está la parte más política, o sea, evidentemente, pues entiendo que también se verán afectados por el alza de precios, que va a ser una cuestión general, no solo digamos, de esta particularidad que estamos comentando. Y en ese sentido, las autoridades húngaras ya habían en el pasado hecho advertencias a Ucrania con este tema, de no interferir en el. Pues realmente ellos entendían que sí, que se daba una situación muy, muy difícil para Ucrania, pero que realmente que el gas no llegaba a Ucrania, que el gas llegaba a otros actores que no, bueno, pues que tienen, digamos, sus propias relaciones con Rusia y que Ucrania pues no debía interferir en eso, ¿no? Está por ver si finalmente se materializan estas amenazas que ha habido, por ejemplo, del caso de Eslovaquia. En el caso de Austria, que ahora hablaremos de Austria por la parte política, Ujú. en Austria tampoco hizo demasiada gracia este tema. En el pasado ha habido también intercambios de palabras entre los gobiernos de Kiev y de Viena, sobre todo por una cuestión, digamos, de que, bueno, de que Austria pues tenía sus propias relaciones con Rusia en este sentido y no les hacía gracia, sobre todo porque, como digo, no es una cuestión novedosa. Ya en el pasado, igual que le afectó a Alemania, a Austria también le había afectado, digamos, este tipo y de tira y aflojas que había habido entre Kiev y Moscú con el tema del gas y, bueno, pues en Austria no hacía gracia que se llegara a ese punto. Habrá que ver, en cualquier caso, qué hace el gobierno que se forme o no se forme, que puede que, si está en manos de partidos como el FPO, puede que tengan, que sean creativos, podríamos decir, que sean